Dios les bendiga a todos. Le habla su servidor, Daniel Feliciano, pastor de la iglesia La Hermosa, aquí en la ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión es para comenzar una serie de estudios bíblicos sobre el libro de Eclesiastés. Y todas las semanas vamos a traer un estudio diferente sobre diferentes aspectos de este libro extraordinario. Y en el día de hoy, pues, es la primera clase, una clase introductoria, para que podamos entender un poco acerca de la exclusividad de este libro tan maravilloso. El libro de Eclesiastés. Ningún libro de la Biblia ha causado más controversia en torno a su intención original que el libro de Eclesiastés. Es un libro lleno de rompecabezas y dilemas sobre la vida y la fe. Es el libro más distinto a todos los demás libros de la Biblia, podríamos decir. Su título o nombre es Eclesiastés, que es una palabra que viene del griego y significa uno que habla en medio de una asamblea. Y la palabra en hebreo es Coelet, y ha llegado la traducción a estas dos palabras del hebreo y del griego a nuestro castellano como el predicador. Eso es lo que quiere decir Eclesiastés, eso es lo que quiere decir la palabra Coelet, el predicador. Y como dijéramos, la palabra viene de la raíz de una palabra hebrea que quiere decir reunir. De ella sale también la palabra reunión o asamblea. La Septuaginta, que fue la primera traducción que se le hizo del Antiguo Testamento al griego, tradujo la palabra eclesía, que fue la palabra que usó Cristo para referirse a lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia. Algunos piensan que fue un escritor que escribió sobre las contradicciones que nos presenta la vida. En este caso es un solo autor que trata de analizar los dilemas y los paradojas que la vida nos lanza, y frustrado las declara fútiles. Otros piensan que simplemente fue un autor anónimo que utilizó a Salomón como un seudónimo, lo que era de costumbre en los tiempos del Antiguo Testamento. Otros piensan que tal vez fueron dos escritores, varios autores que quizás que argumentaban entre sí presentar diferentes puntos de vista de diferentes asuntos de la vida y la fe. Sin embargo, por lo general se ha creído que fue Salomón el autor del libro. Esto se debe con especialidad a algunos versículos que quiero dar lectura en los capítulos 1 y los capítulos 2 sobre el autor identificándose con el personaje bíblico famosísimo que conocemos como el rey Salomón. Y por ejemplo, en el capítulo 1 dice: palabras del predicador o el Eclesiastés, hijo de David, rey en Jerusalén. Y más adelante dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Más adelante, hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Luego en el capítulo 2
el escritor vuelve y nos recarga concerniente a esos dilemas y esas paradojas de la vida y dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y preguntamos entonces en base a esas palabras introductorias del autor, ¿qué significa este libro? ¿Qué está tratando de hacer el autor al escribir y legarnos este libro tan interesante? Se han ofrecido varias explicaciones. El libro nos lleva a presenciar la tensión entre las frustraciones y el pesimismo de la vida y las alternativas de la fe en torno a los embates de la existencia humana. A la misma vez, nos trata de expresar que aún a pesar de todo el pesimismo y lo negativo de la vida, esa vida es el más valioso tesoro que poseemos. Notemos cómo dice el autor en el capítulo 12, verso 6, dice, acuérdate de tu Creador antes que se rompa el hilo, la cadena de plata, que se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Metáforas que el autor usa para referirse a los diferentes aspectos de la naturaleza de nuestra vida. Y cuando nos tomamos la molestia de leer el libro completo, que consta de unos 12 capítulos, algunas 8 páginas, nos percatamos de que la visión, la perspectiva, la filosofía de la vida y la muerte para este autor bíblico que se autodenomina predicador es bastante pesimista. Y miren si es pesimista que una de sus palabras favoritas en todo el libro, que está esa palabra aún en los primeros versículos, es la palabra vanidad. El escritor bíblico usa esta palabra decenas de veces en su libro. ¿Y qué quiere decir vanidad? Vanidad quiere decir algo vano, algo hueco, algo vacío. Y aplicada esta palabra a cualquier aspecto implica algo sin sentido, algo vacío, algo desprovisto de propósito y significado digno. El diccionario define la palabra vanidad con otras dos. Las define añadiendo la palabra fragilidad y la palabra nada. O sea, que según el autor, la vida es nada. Pero el predicador de Eclesiastés, para él la vida carece de esencia sustanciosa. Para él la vida es hueca, es vana, es nada. Especialmente, la vida es una trayectoria de esfuerzos sin consecuencias eternas, debido a que todos por igual nos espera la muerte como finalidad inconsecuente e inescapable. El libro también nos presenta una batalla de la mente inquisitiva con oscuras dudas sobre los asuntos que a diario nos confrontan. Debemos notar también que el libro no tiene una organización ni una estructura racional. No sigue un orden lógico. Al leerlo, nos parece que el autor presenta sus argumentos según se le ocurren,
sin una ordenación de sus materiales que responda a ninguna organización prepensada. Nos da la impresión que escribe según se le ocurran curiosidades. Y aunque para él la vida está llena de pesimismos y vanidades, él insiste que aún así la vida es un tazón de oro que nos permite conocer a nuestro Creador. Y es por eso que él repite, acuérdate de tu Creador. Antes que se rompa el hilo de plata, que se quiebre el cuenco de oro, que se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. El libro de Eclesiastés emplea diferentes estilos literarios para presentar sus puntos de vista. El autor usa reflexiones sobre diferentes temas, sobre la injusticia de la vida, sobre la vida misma, la naturaleza de nuestra vida. Presenta reflexiones sobre el trabajo del ser humano, las faenas diarias, las rutinas diarias, la muerte, la fe. También usa proverbios, y los proverbios en el libro de Eclesiastés pues definitivamente tienen significados culturales en base a la cultura hebrea. Y por ejemplo, un par de ejemplos de proverbios que usa el libro de Eclesiastés o el autor de Eclesiastés es, por ejemplo, si la serpiente muerde antes de ser encantada, ¿de qué sirve el encantador? Otro proverbio es, por la pereza se cae el techo. También el autor de Eclesiastés emplea preguntas retóricas, o sea, preguntas que no son necesariamente para contestarlas de inmediato, sino preguntas para ponernos a pensar, para ponernos a reflexionar sobre el punto que la pregunta misma nos presenta. Por ejemplo, una de las preguntas que usa el Eclesiastés, no vamos por ahora a presentar todas las preguntas, pero para darle un par de ejemplos, una de las preguntas que él hace es, ¿cómo se calentará uno solo? Y eso es una pregunta para llevarnos a pensar acerca de la soledad que experimenta en ocasiones el ser humano. Otra pregunta es, ¿para quién trabajo yo si defraudo mi vida del bien? En otras palabras, ¿de qué vale que yo trabaje tanto y no pueda disfrutar del fruto de mi labor, de mis faenas, de mi trabajo? Y también usa descripciones. Por ejemplo, el capítulo 12 es un capítulo clásico en términos de la descripción metafórica del proceso de envejecimiento. Y es por eso que él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Una descripción acerca de ese proceso de ir desde nuestra juventud hasta nuestra vejez para entonces luego enfrentar la muerte. Son muchos los tópicos que el libro de Eclesiastés aborda para ofrecernos su contemplación, su meditación en términos de los diferentes aspectos importantes que para nosotros los humanos son, por ejemplo, el conocimiento, la vida misma, el placer en la vida, el trabajo, la vejez, la muerte. Y en términos, diríamos, religiosos, porque en sí el libro no es un libro que podríamos decir netamente religioso, está orientado en la ley de Dios, en la teología del Antiguo Testamento, pero es más bien un libro pragmático sobre la practicalidad de la vida.
Y en términos de aspectos teológicos o aspectos religiosos, pues hay dos que podríamos sobresaltar. El libro de Eclesiastés aborda el tema de la limitación humana ante el conocimiento de Dios. Los conocimientos de Dios son infinitos, mas los nuestros son demasiado delimitados y finitos. Otro tema teológico podríamos decir que aborda el autor de Eclesiastés es la limitación humana ante su propia historia y su propia naturaleza. Y ese es básicamente el libro de Eclesiastés. Y les insto a que comencemos a leer el libro, a estudiarlo y también hacernos nosotros mismos preguntas. Me pueden enviar las preguntas y a medida que vamos estudiando vamos a tratar de que el mismo libro sea el que nos conteste las preguntas y los dilemas que sobresaltan al estudiar este libro glorioso del libro de Eclesiastés. Así es que hasta la próxima semana oremos y estudiemos el libro de Eclesiastés y esperamos que Dios sea el que nos bendiga y nos edifique a través del estudio de este maravilloso libro. Que Dios les bendiga.